Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. En esta ocasión, nos adentramos en una obra que ha dado mucho que hablar, ¿verdad? El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Exacto. Más de 500 años y sigue dando de qué hablar. Ya desde el Renacimiento italiano. Un diplomático como Maquiavelo. Capturó la esencia del poder. Es increíble, El Príncipe no es solo un tratado político. Es una guía. Sí, casi una guía práctica para entender cómo funciona el poder, incluso hoy en día. Totalmente. Y lo primero que nos muestra es un panorama de los distintos tipos de principados. Los de su época, claro. Hereditarios, mixtos, nuevos, cada uno con sus propios desafíos a la hora de gobernar. Lo que me llama la atención es que Maquiavelo va directo al grano. No se anda con rodeos. Desde el principio nos dice, un líder debe comprender el contexto político antes de intentar gobernar. No hay una fórmula mágica. Exacto. La estrategia depende del tipo de principado. Imagina la diferencia, por ejemplo, entre conquistar una república libre Acostumbrada a la autodeterminación. y un principado con un gobernante ya establecido. Las estrategias para obtener y mantener el poder. Serían totalmente distintas. Y esa visión pragmática de Maquiavelo, ¿no? Es lo que hace que El Príncipe sea una obra tan, Fácilmente. y a veces un poco inquietante. Que no busca ideales utópicos. Analiza el poder tal y como es, con toda su crudeza. Y uno de los ejemplos más claros de ese pragmatismo, Es el concepto de la crueldad bien usada. Maquiavelo argumenta que a veces es necesario ser cruel, de manera decisiva, para evitar males mayores a largo plazo. Esa idea, claro, ha generado mucha controversia. Algunos la interpretan como una justificación para la tiranía. Claro. Pero si lo pensamos en términos del liderazgo moderno, no hay situaciones en las que un líder debe tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas para el bien de la organización, Es una pregunta interesante. Pensemos, por ejemplo, en un CEO. que tiene que despedir a mucha gente. Para salvar la empresa de la quiebra, podríamos considerarlo una forma de crueldad bien usada, O un político que implementa medidas impopulares. que a la larga beneficiará al país. Maquiavelo nos obligaría a analizar las consecuencias, a largo plazo, de las acciones de un líder, más allá de la moralidad inmediata. Sin duda. Y en ese sentido, la famosa frase de Maquiavelo Es mejor ser temido que amado. cubre un nuevo significado. No se trata de ser un tirano cruel, sino de entender que el temor Si se usa con inteligencia. puede ser una herramienta para mantener el orden y la estabilidad. Claro, el temor como elemento disuasorio. Pero Maquiavelo también nos habla de la astucia, ¿no? Por supuesto, nos presenta la analogía del león y el zorro para describir al líder ideal, Fuerte como un león para defender su posición. pero astuto como un zorro para sortear las trampas y engaños de sus adversarios. Debe saber cuándo usar la fuerza y cuándo la astucia. Es como un juego de ajedrez, donde cada movimiento debe ser calculado para obtener la ventaja. Y hablando de estrategia, Maquiavelo también le daba mucha importancia a la imagen pública. A la apariencia. Decía que un príncipe debe proyectar una imagen de virtud, aunque no la posea genuinamente. En efecto, para Maquiavelo la apariencia es fundamental en el juego del poder. Un líder debe saber cultivar su imagen pública y utilizarla a su favor. Como si fuera una herramienta más. Es increíble cómo Maquiavelo hace más de 500 años ya entendía el poder de la imagen. Y la propaganda, un tema tan central en la política actual. Absolutamente. Pensemos en cómo los líderes de hoy en día utilizan las redes sociales Para construir su imagen. y conectar con sus seguidores, En el fondo, siguen las mismas estrategias que Maquiavelo describió en El Príncipe. adaptándolas a las nuevas tecnologías. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar la importancia que Maquiavelo le daba a la fuerza militar. Por supuesto, Maquiavelo creía firmemente que un príncipe debía tener un ejército propio, leal a él. En lugar de depender de fuerzas extranjeras, La independencia militar era fundamental para la seguridad del Estado. lo cual tenía mucho sentido en la Italia del Renacimiento, Un territorio fragmentado. constantemente amenazado por potencias extranjeras. Pero, ¿cómo se traduce esa idea a la política actual? Podríamos decir que la fuerza militar de un líder actual no se limita solo al ejército. Sino que abarca también Su capacidad de influencia, su red de contactos, sus recursos económicos. es decir, su capacidad para defender sus intereses y los de su principado, ya sea una empresa, una organización o un país. Y en ese contexto me pregunto, ¿qué papel le daba Maquiavelo a la fortuna? Al azar. Es una pregunta clave. Maquiavelo era consciente de que la fortuna, la suerte, juega un papel importante en la vida de un líder, pero también creía que un líder podía, hasta cierto punto, controlar su destino. ¿Cómo?
siendo audaz, tomando riesgos calculados, estando preparado para aprovechar las oportunidades. Maquiavelo decía que la fortuna es como una mujer y que es más probable que sea dominada por aquellos que son audaces y la toman con firmeza. ¡Qué analogía tan poderosa! Maquiavelo realmente tenía un talento para explicar ideas complejas de forma clara y memorable. Pero antes de adentrarnos en las reflexiones de Maquiavelo sobre la fortuna y la virtud, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Una pausa necesaria. El Príncipe es una obra densa que nos desafía a repensar nuestra visión del poder y el liderazgo. Volviendo al Príncipe, me gustaría destacar algo que no hemos mencionado mucho: la importancia de la adaptabilidad. Es verdad, en la primera parte hablamos de la crueldad bien usada, el temor, el león y el zorro. Pero la adaptabilidad también es clave. Totalmente. Maquiavelo no propone un sistema rígido. No, insiste en que un líder debe ser flexible, capaz de cambiar de estrategia según las circunstancias. ¿Como un camaleón? Exacto. Un príncipe debe ser feroz y conciliador, generoso y tacaño, dependiendo de lo que la situación requiera. No hay una única forma de gobernar. La mejor estrategia es la que se adapta a las circunstancias cambiantes. Y eso va muy ligado a la idea de la fortuna. Maquiavelo nos dice que la fortuna es como un río impetuoso que puede arrastrarnos si no estamos preparados. Es una imagen muy potente, y Maquiavelo nos anima a no dejarnos llevar por la corriente, a construir diques, canales, a anticiparnos a las crecidas. A intentar domarla. Exacto, a no ser meros espectadores. Y para domar esa fortuna, Maquiavelo propone una serie de virtudes Así es. que no siempre coinciden con la moral tradicional. Habla de prudencia, astucia, determinación. Virtudes que en otro contexto, Podrían ser defectos. pero que en el ámbito del poder, Son esenciales para sobrevivir. es como si Maquiavelo nos dijera: olvídense de lo que les han enseñado sobre el bien y el mal. En el mundo del poder lo que importa es ser efectivo. Y para ser efectivo, hay que estar dispuesto a tomar decisiones difíciles, a veces moralmente cuestionables. Recordemos que Maquiavelo vivió en una época de gran inestabilidad, Claro. donde la supervivencia del Estado estaba constantemente amenazada. En ese contexto, la moral tradicional Era un lujo. Que un líder no podía permitirse. Y hablando de la época de Maquiavelo, no olvidemos que el príncipe tenía un objetivo muy concreto. La unificación de Italia. Exacto. Maquiavelo veía a Italia fragmentada, débil, a merced de las potencias extranjeras. ¿Y el príncipe? Es un llamado a la acción, una guía, para que un líder fuerte y astuto unifique la península y la convierta en una nación poderosa. Y ese líder, según Maquiavelo, debía ser Lorenzo de Medici. Así es, Maquiavelo dedicó el príncipe a Lorenzo, con la esperanza de que pusiera en práctica sus consejos y llevara a Italia a la gloria. Bueno, la historia tomó otro rumbo, pero la visión de Maquiavelo Su anhelo por una Italia unida y fuerte. sigue siendo inspiradora. Es fascinante cómo una obra escrita hace tantos siglos puede resonar en la actualidad. Las estrategias de Maquiavelo, su análisis del poder, su comprensión de la naturaleza humana. Todo eso sigue vigente. Y no solo en política, También en las empresas. en las relaciones personales. Las ideas de Maquiavelo nos ayudan a entender las dinámicas del poder, En cualquier contexto. Y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia ética. sobre los límites. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros objetivos? Maquiavelo nos pone frente al espejo y nos pregunta, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir lo que quieres? Es una pregunta incómoda. ¿Pero necesaria? Y creo que esa incomodidad es lo que hace que El Príncipe sea una obra tan poderosa. Hemos explorado las estrategias de Maquiavelo para obtener y mantener el poder, su visión pragmática Y a veces despiadada. de la política y su anhelo por una Italia unificada. Pero más allá del contexto histórico. Me parece fascinante cómo esta obra ha trascendido su época y ha generado un debate ético que continúa hasta hoy. El Príncipe ha sido objeto de admiración y rechazo, alabanzas y condenas. Algunos lo ven como una guía inmoral, Para tiranos. otros como un análisis realista del poder. Necesario para entender cómo funciona la política realmente. ¿Por qué esa polarización? Creo que la clave está en la ruptura que Maquiavelo hace con la moral tradicional. En su época, un buen gobernante era justo, compasivo, honesto, la virtud cristiana. Pero Maquiavelo propone un modelo de liderazgo basado en la eficacia, En obtener resultados. aunque implique actuar en contra de la moral establecida. Esa visión pragmática, que separa la ética de la política, es lo que genera controversia. Porque nos obliga a preguntarnos, ¿se puede ser un buen líder sin ser una buena persona? Se puede justificar una acción inmoral si beneficia al Estado. Preguntas que resuenan hoy en día. Pensemos en los dilemas éticos.
de líderes políticos, empresarios, incluso en nuestra vida cotidiana. Maquiavelo nos desafía. ¿Sacrificarías tus principios para alcanzar tus objetivos? Hay un límite, una línea roja. Maquiavelo no nos da respuestas fáciles. El Príncipe no es un manual de ética. Es un análisis de la realidad del poder. Nos muestra el juego, con sus reglas a veces despiedadas. Por eso creo que El Príncipe sigue siendo relevante. En el siglo XXI. Nos ayuda a comprender el poder, a analizar a los líderes, a identificar las estrategias que se utilizan para persuadir Y manipular, como una radiografía del poder. Nos muestra sus mecanismos, sus engranajes. Y ese conocimiento, aunque incómodo, puede ser muy valioso. Nos permite navegar por el mundo con mayor lucidez, tomar decisiones más informadas y resistir las tentaciones del poder. En definitiva, El Príncipe nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. Sobre la tensión entre ambición y ética y el precio del poder. Y para terminar, una última pregunta. ¿Crees que las ideas de Maquiavelo son aplicables en cualquier ámbito o solo en la política? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse. Las dinámicas del poder están en todas partes, empresas, familias, relaciones. Y las estrategias de Maquiavelo, aunque reprobables en algunos casos, nos dan una visión de cómo funciona el mundo. Una visión que nos puede ayudar a comprender a los demás y a nosotros mismos. Y para quienes quieran seguir explorando las ideas de Maquiavelo, les recordamos que el audiolibro del Príncipe está gratis en el enlace de la descripción de este podcast. No se pierdan esta obra maestra del pensamiento político.